Vamos a hablar en esta mañana en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, en donde la maldad del hombre se excedió. Pero cuando la maldad del hombre se excede, hay algo más poderoso que puede tomar control de aquello. Vamos a empezar leyendo dos versículos. Sí, en el 33:4 de Crónicas. ¿Está conmigo? Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Ahí vamos a hablar de idolatría, de una maldad totalmente mala. Pero vamos a ir a ver la maldad del hombre, ¿dónde afecta? El amor de Dios restaura. El amor de Dios siempre está pendiente. Mire lo que dice el 10. Voy a correr en todo el capítulo, pero estoy dando los puntos centrales. En el 10 dice: y habló Jehová a Manasés. Vamos a hablar de este rey. ¿Quién está buscando a quién? Jehová, ¿a quién? A Manasés. Por todo lo malo que hizo. Por todo lo malo que hizo. Y Manasés, vamos a ver qué pasa. Vean el versículo 19. ¿Está conmigo ya? Su oración también, dice, su oración también. Y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas con las palabras de los videntes. Había brujería. Si va viendo la maldad, no le estoy dando todo, ya voy a desarrollar ya mismo. A esto atentos, iglesia. ¿Dios perdona? Perdona. ¿Pero hay una consecuencia? ¿Hay consecuencia? Luego de que Manasés hace la maldad, aún no entramos en el mensaje. Luego de que Manasés hace una maldad de maldades, él entra en un tiempo de oración, reconoce que falló Manasés, pero hay una consecuencia. Allá tenemos que tener cuidado, iglesia. Váyase al 21 del mismo 33. ¿De quién vamos a hablar? Amón. Mira lo que dice. De 24 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo había hecho? ¿Quién era Manasés para Amón? ¿Heredó? No heredó. Ese espíritu maligno repercutió o afectó a la generación siguiente. Por eso, iglesia, vamos a ver en esta mañana, cuando la maldad del hombre se extiende, hay alguien que está pendiente de usted. Dios. Hay un Dios que dice: de todo lo que has hecho o de todo lo que estás haciendo, ya córtalo ahí. Este rey es considerado, es que este es un problema bien grande, lo de Manasés. El rey anterior hizo lo malo. Ezequías, que es el papá de Manasés, hace lo bueno. Ezequías, que es el papá, hace lo bueno, y Manasés destruye
todo lo que hizo Ezequías en el templo de Jerusalén. O sea, como que no hay lógica. Mi papá hace lo bueno. Lo que mi papá hizo lo bueno, yo destruyo. Y como yo hago lo malo, mi descendencia hace lo malo. O sea que Ezequías, el rey bueno, estaba de sándwich. Estaba en el centro. Porque de la mayoría de los reyes que gobernaron Jerusalén eran malos, obraban mal. A eso es que vamos a ver en esta mañana. Voy a tratar de correr en el capítulo 33 y usted tendrá que trabajar con segundo libro de Reyes. Atento a lo que voy a decir. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Porque voy a moverme con las dos. Porque los dos hablan de lo mismo, pero siempre hay algo que coger tanto del uno como del otro libro. Por eso es que le estoy diciendo que mantenga el dedito puesto en Crónicas y en Segunda de Reyes. ¿Está conmigo? Segunda de Reyes, capítulo 21. De pronto les llevo por allí. Dice la palabra: voy a trabajar me voy al 2, 33:2, porque el inicio usted ya sabe. Manasés. Hablé de Manasés, comenzó a reinar. ¿Cuántos años reinó Manasés? 55 años. Aquí hay que enfatizar algo. Si el rey malo gobernó 55 años, ¿cuántas generaciones fueron afectadas en ese lapso de tiempo? Imagínense, ¿cuánta gente? Este Manasés los llevó a la idolatría, los confundió. Ezequías, el padre de Manasés, hizo lo mejor en el templo de Jerusalén. Adoraban al Dios verdadero, al único Dios. Pero Manasés hace totalmente lo contrario. Pero hizo, en el 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Conforme a qué? A las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue el error garrafal de Manasés? Es como que si aquí en este lugar se viene y se gobierna al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, y viene alguien y dice: no, ya no vamos a hablar en esa línea, ya no vamos a hablar de Cristo. En esta casa ya no vamos a hablar del Salvador. O sea, empieza a meter una doctrina chueca. Y probablemente alguien ameniza y dice: amén, está bien. Pero ¿por qué puedo amenizar? Por desconocimiento. Entonces este Manasés empieza, si mi papá hace lo bueno, yo como hijo hago lo malo, ¿qué estoy haciendo en esa acción? Lo estoy deshonrando, ¿sí o no? Lo estoy deshonrando. Porque como padres que somos, ¿qué tratamos de dar a nuestros hijos? Un buen ejemplo, un buen testimonio como cristianos. Como cristianos tratamos de darlo hasta lo máximo que podemos. Probablemente no estamos tan bien, pero tratamos de obrar diciendo o mostrando que somos cristianos. Díganme ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Este Manasés deshonró a su papá. Su padre Ezequías hizo lo bueno. Pero mire lo que hace en el versículo 3. Porque él, que dice, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. El uno le arregla, el otro lo destruye. El uno edifica, el otro lo afecta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este rey era considerado un rey asesino. ¿Por qué? Porque este rey malo, súper malo, hizo pasar inclusive a sus hijos por fuego. Sacrificó a sus hijos. ¿Haría usted algo así? ¿Haría algo parecido a esto? En el 6, vaya al 6.
Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaban los tiempos, miraban en qué. Miraba en agüeros, era dado a la adivinación. Este hombre empezó, apostató a la fe. A Jehová lo deshonró. La Torá, su ley que estaba vigente en aquellos tiempos, fue echada de menos, porque ya no consultaban en la palabra. Por eso la iglesia tiene que vivir sujeta a la palabra. ¿Para qué? Para que cuando se presenten reyes, hombres, gobiernos, autoridades con tales enseñanzas, usted pueda enfrentar y decir: las cosas no son así. Pero si nosotros no nos preparamos, puede venir alguien y nos puede meter una doctrina equívoca. Evitemos aquello. Ezequías hizo lo mejor que pudo. Ezequías estaba obrando bien, hizo lo mejor. Pero mire lo que dice aquí. Esto es algo que no se puede permitir. Y esto en la ley de ellos decía claramente en Deuteronomio que no es dable, no es permitido hacer ¿qué? Esto, en el 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraban en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. Por eso dije, Dios siempre va a poner la mano, Dios siempre va a tomar control, porque cuando nosotros apostatamos algo, cuando rechazamos la enseñanza de Dios, el Señor siempre está únicamente esperando que nosotros reaccionemos. Este rey estaba totalmente descompuesto. Después de todo lo malo que hizo, más adelante vamos a encontrar esto. Después de todo lo malo que hizo, haya el perdón de Dios. ¿Posible o no posible? ¿Perdona a Dios? Perdona a Dios. Este hombre, considerado el más perverso, encontró la misericordia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos perdona, porque su misericordia es grande. Por eso Dios nos da una oportunidad. Probablemente nosotros estemos hasta quizás obrando peor que Manasés. Manasés al menos lo hacía de manera frontal. Pero yo puedo decir que soy un cristiano y puedo estar obrando internamente donde nadie me ve. Puedo estar obrando hasta quizá peor que Manasés. Porque muchas veces decimos, sí, es que Dios perdona. Sí, Dios perdona. Pero no le lance la pelota para que su generación se complique. No le complique a su generación. Imagínense la maldad de este hombre. Pero Dios lo perdonó. Pero Dios lo perdonó. ¿Sabe qué hizo? Más adelante vamos a encontrar esto. Dios lo restituyó. Pero hay que mirarlo con los ojos santificados de que si Dios me da a mí una oportunidad, una nueva oportunidad, yo tengo que mostrar mi nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si Dios me perdona o pido a Dios que me perdone, para que Dios me perdone tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero la iglesia tiene que entender cuál es o cómo es el arrepentimiento genuino. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy mal? Si yo sé que estoy mal, ¿qué tengo que hacer yo? Reconocer que estoy mal, ¿sí o no? Pero si yo no reconozco que estoy mal y sabiendo que estoy mal, sigo accionando y funcionando pensando que estoy haciendo bien, déjeme decirle, ante los ojos del hombre,
podemos mostrar que estamos trabajando bien u obrando bien, pero ante los ojos de Dios ya estamos excluidos de su presencia. Claro. Por eso decía, y estoy intercalando el éxito, porque cuando uno ya empieza a entender que hice mal, me aparto del pecado. Porque primero reconozco, ¿no es cierto? Luego me aparto del pecado. Tengo que apartarme del pecado. Porque si sé dónde está mi debilidad, yo tengo que apartarme de ahí. Pero si yo soy insistente, si sé que donde voy o donde estoy o con quién estoy es causa de mi resbalón, es la piedra que no debe estar delante de mí, apártate de aquellos, ¿o no? O sea, la iglesia tiene que empezar a enfocarse. Hoy decía por ahí en una enseñanza en la mañana, decía, ¿qué pasa si las cosas no están alguien aquí? Si vienen otros y quieren gobernarte y de pronto te traen una doctrina confusa, ¿cómo es que puedo defender si yo no pongo atención a la palabra? ¿Cómo? Hay una palabra usualmente dicha: mi pueblo se pierde a causa de ¿qué? O sea, ese es un versículo que es lo bien dicho. El pueblo, la gente, yo me pierdo por falta de conocimiento. Si sé que hay un Dios que me restaura, si sé que hay un Dios que me vuelve con todo, restaurar es volver, ¿no es cierto? Este rey, a pesar de su maldad, a pesar de consultar a los brujos, a pesar de hacer lo que hacía, ¿qué hizo? Sacrificó. Imagínese poner a sus hijos en la brasa, en un fuego ardiente. Poner ahí a sus hijos, sacrificarle, ¿no es maldad eso? Es una maldad que no hay una medición para aquello. Entonces el malo es un malo, pero con mayúscula. Pero hay un tiempo para Dios. Siempre hay que meditar, ¿no? Eso nos pasa en los gobiernos también. El gobierno anterior era bueno, pero este está malo. El anterior era bueno, quizás el otro. O sea, siempre hay una esperanza. Repito, Ezequías era buen gobierno, Ezequías era buen rey, pero Manasés era totalmente lo opuesto. Y si estoy hablando de dos niveles, de dos conductas, ¿en cuál de ellas estoy metido yo? Manasés reinó, dice. Era un joven, sí, desde que en el primer versículo del 33, ¿de cuántos años empezó? ¿De cuántos años empezó a reinar? En su Biblia está. De 12 años. Pregunto, y valorémonos, ¿podemos nosotros a esa tierna edad tomar decisiones claras? ¿Podemos tomar con 12 años decisiones radicales? No creo. ¿Quién sería su amparo? ¿Quién sería su fortaleza? ¿A quién deberíamos consultarlo? A Dios. ¿Y a quién consultaba Manasés? A los adivinos, a los agoreros. Entonces, ahora si yo le pregunto, yéndonos en nuestro medio, en nuestra cultura, ¿cómo son vistos? ¿O cómo nos ven cuando nosotros nos acercamos a la brujería? ¿Cómo somos vistos? ¿Sí? Pero a pesar de todo ello, Dios estaba pendiente de él. En el versículo 10. ¿Está en el 10? ¿Qué dice en el 10? Y habló Jehová a Manasés. Ahí nomás quédese. Cuando uno está mal, cuando alguien de nosotros estamos obrando mal, Dios, así como a Manasés lo envió los profetas para que le dijeran: Manasés, estás mal. Pero Manasés no daba oído.
no daba oído a nada. ¿Quién está pendiente de su mal accionar o su de buen comportamiento? ¿Quién está pendiente? Jehová, nuestro Dios Jesucristo. Eso dice aquí. Y habló Jehová a Manasés. Así dice, ¿no es cierto? ¿Por qué le dijo esto? ¿Cuál fue la última práctica y la peor? Sacrificar a sus hijos, ¿sí o no? Dije eso, ¿no? Revisemos si es bíblico lo que le estoy comentando. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio ¿está conmigo? ¿Tenemos que movernos un poquito? No, pues hasta las 2 del culto, ¿no? Ayer salimos 2:30, estaban tranquilos. Hemos estado tarde, ¿no? Listo, ¿están conmigo en Deuteronomio? Deuteronomio voy como lectura dando referencia a lo que sucedió con Manasés. Manasés hizo pasar a sus hijos por juego, ¿sí o no? Entonces, esto en la ley ya estaba. ¿Y usted cree que Manasés no sabía? Manasés sabía. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. En conclusión, no te metas en la brujería. ¿Así dice? ¿Hizo o no hizo Manasés aquello? Lo hizo. Cada vez se hundía este hombre. Cada vez se complicaba. Ahora sí, Segunda de Reyes 21:16. Dije que no le pierda raíz. Manasés cada vez estaba peor. ¿Por qué? Porque el espíritu de muerte, el espíritu de engaño estaba metido en él. En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, versículo 16 dice: fuera de esto, mire lo que hizo. Ojo lo que aquí hace Manasés. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Hay maldad en el corazón de Manasés. Hay tremenda maldad. Y mientras más pecados hay, más complicado estoy delante de los ojos del Señor. ¿Amén o no amén? Claro. Comenzó, y es que este hombre estaba. Por eso es que dice que tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice su palabra que del corazón salen adulterios, fornicación, mentiras, del corazón sale. Por eso hay la recomendación bíblica y poderosa cuando dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Mucha gente piensa que la santidad muestra tal vez en una vestimenta. Muchas personas piensan que la santidad se muestra con la elocuencia. Muchas personas piensan que la santidad se muestra en el actuar visual. La santidad se mide en el corazón. Desechando toda ¿qué? Amargura. Desechando todo ¿qué? Rencor, dolor, iras, contiendas, ¿sí o no? Esa es la realidad. Y este hombre se metía cada vez más en problemas. ¿Qué hizo? Derramó sangre inocente, ¿sí? Así dice. Llegó a Jerusalén, destruía Jerusalén, mataba al que aparezca, a los profetas, a los cristianos, a los entendidos, destruía, los mataba. Porque dice que los mataba y llenó la sangre de extremo a extremo, dice su palabra. Entonces, ahora, ¿usted puede medir cómo estaba el corazón de aquel Manasés? Sí puede medir. Había maldad, una maldad pero real. Esta enseñanza es para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros podemos llegar a este nivel de maldad. Pero
si no llegamos a este nivel de maldad, está llevando a que nosotros como hijos de Dios, como que hemos nacido de nuevo, empecemos a desechar, si por A o alguna razón aún hay un residuo de maldad. Probablemente estoy pecando o me estoy haciendo costumbrista al pecar, pecar y pecar. Cuando si nos estamos manejando en esa línea de pecar y pecar y pecar, amados hermanos, la consecuencia, dije, no es solo para usted. La consecuencia es para los que vienen detrás de nosotros. ¿No le cuesta aquello? ¿No le molesta y no le inquieta eso? Por eso dice su palabra. Para algunos, para los que no conocen los caminos, le parecen que están correctos, derechos, ¿no es cierto? Pero usted como cristiano, ¿cuál es su camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino, es el único camino. Porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo te da vida, mas el pecado te lleva a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Se tiene que pesar ¿con quién? ¿Con Cristo o con el enemigo de Cristo? ¿Con quién debo estar? ¿A quién me agarro? ¿A Cristo, a mi Salvador, o al que me condena? ¿A quién? ¿Con quién debo estar conectado? ¿Debo estar en la presencia de Dios o debo estar en el mundo? Recuerde que a los que aman al mundo se transforman ¿en qué? En enemigos de Dios. No amemos al mundo, parece que estamos bien. Y les digo que si estamos metidos en el mundo, el mundo se metió en la iglesia. ¿Sabe dónde me percaté de esto? En los últimos tiempos de nuestra nación, de nuestro país. En el tiempo de elecciones, en el tiempo de que deciden por quién voten, este país se acabó, se destruyó. Y en la iglesia también estaba aquello. Metidos en el mundo. No es que no nos interese la nación, no, cuidado. Romanos 13 sí nos manda a nosotros para la nación. Entonces, ¿qué hacemos con Manasés? Hasta ahí, ¿qué haríamos con Manasés? ¿Qué hacemos con Manasés? Oramos por Manasés. ¿Hay algún Manasés? ¿Habrá algún Manasés? Iglesia, tenemos que verle al hermano como un siervo de Dios, no como un Manasés. Y si usted cree que tal vez el espíritu de Manasés está en aquel hermano, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Levantar, restituir, porque Dios va a restituir en este momento a Manasés. Y cuando Dios restituye, cuando Dios vuelve todo, ¿o por qué vuelve todo? Por amor, porque Dios es amor. Si Dios no fuera amor, eso fuera pasajero. Dios nunca dejó de buscar a su pueblo, así dijo, ¿no es cierto? Voy a enfatizar el 10. ¿Qué dijo? Y habló Jehová a Manasés, ¿y a quién? Y a su pueblo. Está en Crónicas 33. Eso estoy diciendo en Crónicas 33, versículo 10. Llévese allá, váyase para allá. ¿Está conmigo? Así dice. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Mas ellos, ¿qué pasó? No escucharon. Ahora Dios nos está anunciando a nosotros. Ahora Dios nos está recordando a nosotros. ¿Acaso algún espíritu te está confundiendo? ¿Acaso algún espíritu te está engañando? Y adelantémonos al evento que ya mismo vamos a realizar. Hay un espíritu de muerte que está queriendo tomar control de nuestros hijos, de nuestros niños, y ustedes no se han percatado. Usted sabe, de acuerdo a las estadísticas, cuántos niños han muerto en los últimos tiempos. Usted sabe, de acuerdo a las estadísticas de nuestro país, cuántos niños están secuestrados. Usted sabe cuántos niños han sido violados. Y nosotros, ¿qué hemos hecho por nuestros hijos? Porque la maldad del hombre bíblicamente se ha aumentado, ¿o no? ¿O alguien está en contra de aquello? Entonces, estoy en Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
Y una y otra vez Dios envió mensajeros y profetas para advertir a Manasés de sus malas acciones, pero él no escuchó. Así dice, a causa de ello, a causa de la maldad, a causa de apostatar la fe en Jesucristo, la fe en Jehová, ¿viene juicio? Claro que hay juicio. Vea lo que dice en el 33:11, segundo de Crónicas 33:11. ¿Está conmigo ahí? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, a los enemigos, los cuales hicieron ¿qué? Aprisionaron con grillos a Manasés. Imagínense ahí. ¿Sí sabe lo que es grillos, no es cierto? Los grilletes, cepos. ¿Sí sabe lo que es, no es cierto? Y aquí no registra, en un estudio un poco más metido, dice que le pusieron una argolla en la nariz. Nosotros hemos visto en nuestros tiempos aquí hasta ahora, a los bueyes les ponen, ¿se han visto? ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es el propósito? Controlar. Porque la bestia es bestia, ¿sí o no? Y a la bestia se le controla con fuerza. Pero el amor de Dios, pero Dios controla con amor. Pero Manasés estaba pagando. Dios mismo le pone al ejército asirio, trae dos generales los más sanguinarios, para que no tenga misericordia de Manasés. Y esos generales vienen y solamente clac, clac, quieto, y le ponen aquí. Eso dice su palabra. ¿Y a dónde le llevaron? Babilonia, ¿cómo está conocido? Si ve, o sea, amada iglesia, hermanos en Cristo, si Dios no le lleva a usted con grilletes, si no le lleva a Babilonia, probablemente mi salud decaiga. Si a mí no me lleva a Babilonia encarcelado, probablemente mis hijos no logren la bendición a causa de mi maldad. Iglesia, tenemos que irle viendo cómo estamos como familia, cómo estamos como iglesia que decimos que somos. ¿Acaso me están arranchando? ¿Acaso me están llevando a Babilonia? ¿Acaso me están afectando en mi trabajo? ¿Acaso me están afectando en mi economía? ¿Cómo estoy? Y si estoy en esa condición, ¿por qué estoy? El ejército sirio vino solamente a destruir. ¿El enemigo para qué viene? Bíblicamente hablando. Para engañar, para destruir, para matar, ¿sí o no? Vean lo que dice en el 12. Ya entramos a la bendición. ¿Qué dice en el 12? Mas luego que fue puesto en angustia, así dice, ya estaba humillado cuando le fueron llevando, agarrado, preso, cautivo. ¿Cómo se puso? Mandemos nuestra mente hacia allá. ¿Cómo te sientes cuando alguien te avasalla? Solamente te avasalla, te menosprecia, dice que no vales nada, que todo haces mal. ¿Cómo te sientes? Humillado. Mayormente estar preso. Pero cuando ya estamos en esa condición, cuando ya estamos en esa situación, es cuando el corazón reacciona. Pero cuando ya estamos a punto de ser destruidos, cuando hemos sido humillados, por eso no lleguemos a ese nivel de bajeza. Nosotros como cristianos no podemos ser perfectos porque no hay perfecto uno. Pero tratemos de darle a Dios hasta donde podemos. La iglesia no es domingo, iglesia. La iglesia es a todas las convocatorias, así dice, ¿no es cierto? Ya cuando estamos en esa condición, en el 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? ¿Somos así o no? Cuando estamos
Regresemos unos tiempos, que no es bueno, pero regresemos un tiempo. ¿Cómo éramos en la pandemia? Todos éramos apóstoles, ungidos. Todo el mundo hablaba del Dios de los cielos. El Salmo 91 era desayuno, almuerzo, merienda, postre, plato fuerte, plato sencillo, plato débil, el morral, el lojano, como dice, la comida, como dice el lojano cuando va llevando, el cucayo, todo era. Y ahora se acabó la pandemia, ¿y ahora cómo estamos? ¿Dios nos humilló o no nos humilló en la pandemia? ¿Cómo estuvimos en la pandemia? ¿Qué hacíamos mientras había la pandemia? ¿Qué hacía cuando veíamos muertos? ¿Qué hacíamos cuando decía esto pasaba? ¿Qué hacíamos cuando pasaba eso? ¿Qué hacíamos cuando la ambulancia llegaba? ¿Cómo nos sentíamos? A 100 metros la veíamos porque la muerte estaba ahí, ¿sí o no? Pero Dios nos humilló. A Manasés le coge aquí a la rincona. Le humilló grandemente. Por eso dice, y oró a Jehová su Dios. ¿Cómo? Humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Recién se acordó Manasés del Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de sus familiares, de Salomón, el Dios de David. Recién se acordó. ¿Cuándo? ¿Cuándo se acordó? Cuando ya tocamos fondo. Ahí clamamos el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Ahí nos acordamos del famoso versículo, Dios sana esta tierra, ¿sí o no? Iglesia, no lleguemos como Manasés a tocar fondo. Aquí en ese tiempo preso, humillado en la cárcel y todo. Ahí no hubo quien le salve. ¿Qué levantó este rey? Dioses ajenos, dioses falsos, ¿sí o no? Y ahí, ¿por qué no le rogó a los dioses que metió en el templo donde se adoraba a Dios? ¿Por qué no recurrió a esas figuras? Porque esas figuras o sus dioses nada pueden hacer. Pero hay un Dios que para él todo es posible. Las imágenes no sirven de nada. Pero hay un Dios que está vivo. Hay un Dios que te está llamando, así como le llamó a Manasés. Hay un Dios que te está incitando a que vengas a su presencia. Pero no. Él rechazó. Él negó a Dios, él negó a Jehová. Y cuando estaba preso, no llegó nadie a salvarlo, peor ni a verlo. Pero es lo bueno. Vea lo que dice el 13. Ahí viene lo bueno. ¿Qué dice en el 13? Qué chévere que es esta parte. Y habiendo orado a él, ¿a quién? A Dios. ¿Fue escuchado? ¿Fue atendido? Pues Dios oyó su oración, ¿sí o no? Clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes que tú ni las puedes entender, ¿o no? Adórale al Dios real. Busca al verdadero Dios. Hay algunos que le hemos hecho Dios al dinero, al trabajo. Mas primero busca el reino de Dios. Y todo lo que tiene que hablar de Dios, todo lo que relaciona a Dios, busca primero a Dios. Y luego Dios te añade absolutamente todo. Así dice la palabra. Ese es Dios. Esta oración de Manasés, el rey malo, está en un estudio un poco más fuera de la Biblia. No está dentro del canon hebreo, pero mire cómo se lamentó Manasés. Te voy a leer. He pecado, oh Señor, he pecado y reconozco mis iniquidades. Te suplico, Dios, perdóname, Señor. No me destruyas por mis transgresiones. No guardes rencor eternamente, Dios.
No me condenes, Señor, porque tú eres el Dios de los que se arrepienten. ¿No es ese su Dios? Alguna vez dijimos hasta ahí nomás de lo que fuimos, ¿sí o no? Ese es el Dios suyo. Ese es mi Dios. Al que recibe, al quien se arrepiente, ¿sí o no? ¿Quién habita en usted? El Espíritu Santo. ¿No es una bendición para usted eso? Entonces, en el 33 estamos. ¿Y qué dice? Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. ¿Qué restauró? A Jerusalén y a su reino. Mire, le trajo después de estar cautivo en Babilonia, lo trajo a Jerusalén, y en Jerusalén lo entrega el trono. Y si lo entrega el trono, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo restituido por Dios. ¿Y qué es ser restituido por Dios? Recuperó todo lo que antes tenía. ¿Qué perdió usted? ¿Qué ha perdido usted? ¿Por qué no tengo aún? Porque aún no me arrepiento como este Manasés. Este Manasés lloraba. Este Manasés gritaba: oh Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he pecado contra ti. Imagínense. Nosotros a veces no logramos porque oramos de una manera tan sencilla. Acuérdese cuando Jesús se fue al Getsemaní y Dios, como ya conocía al cristiano, le dijo a los cristianos, a los apóstoles, les dijo: quédense aquí porque de gana. Yo me imagino que el corazón de Dios: ¿para qué les voy a subir? Quédense aquí, siéntense ahí. Jesús se fue a orar en el monte, en el Getsemaní. Oró, bajó por 2 veces, en la tercera que bajó y en las 3 veces que bajó, los apóstoles estaban dormidos. Por eso Jesús, como nos conoce, le dijo: no, me vas a pasar el sueño, quédate nomás ahí, yo ya bajo. Cuando bajó Jesús de orar por 3ª vez, los apóstoles estaban dormidos. ¿Por qué estoy metiéndome por ese lado? Iglesia, los tiempos están complejos. Los tiempos están difíciles. Métete en la presencia de Dios. Dios te está llamando, así como le llamó a Manasés. Jehová no se olvidó de él. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Hoy está hablando. Jehová, nuestro Dios, está hablándote a ti y a la familia. Hoy está hablando el Señor a la familia y a la iglesia, porque la iglesia es compuesta por las familias. ¿A dónde tenemos que llegar? Manasés dijo, cuando estuvo humillado, oró al Señor. ¿Quieres estar humillado para recién buscar a Dios, o es mejor adelantarme a la gracia de Dios? ¿Cuál es mejor? Iglesia, este mensaje tiene que ampliarnos a nosotros. ¿Cómo no puedo esperar que a mí me entregue Jerusalén y me entregue el reino? Tal vez fuiste despedido. Dios te puede volver a ponerte ahí donde estabas. Dios te puede entregar todo, porque para Dios nada es imposible. Para Dios no es nada imposible. ¿Qué perdiste? ¿Dónde estás? ¿Estás llorando por lo que perdiste o estás feliz por lo que perdiste? ¿Estás esperando que Dios te restituya? Entonces órale a Dios. Yo anhelo cosas mucho más grandes y tengo que estar buscándole a Dios. Una vez que fue entregado a Manasés Jerusalén y su trono, vea lo que dice el 15. Ya voy saliendo.
Ya voy saliendo. En el 15, mire lo que dice. ¿Qué dice en el 15? Asimismo, empezó a laborar. ¿Sí ve? Hay que arrepentirse, porque cuando me arrepiento, cambio mi manera de pensar. ¿Sí o no? Cuando me arrepiento, cambio mi manera de pensar. Y él ya se arrepintió. Y Dios lo restituyó, ¿sí o no? Le entregó Jerusalén y le entregó el trono, ¿sí o no? Y cuando Dios te dé lo que tiene que darte, cuando Dios tenga que entregarte lo que tiene que entregarte, lo que el ladrón te robó, lo que el ladrón te engañó, cuando Dios te entregue, reedifica absolutamente todo. Y reedificar es volver a hacer. Si es espiritual, vuelve a nacer. Si tienes dolor, cambia, restituye. Si tienes amargura, cambia. Destruye al enemigo o no. La lucha no es contra sangre ni carne. La lucha es contra huestes de maldad. Tú no estás mal. Tú estás mal porque algún espíritu inmundo que está en la atmósfera te está gobernando a ti. Destrúyele. ¿Cómo? En el tiempo de oración y en el nombre de Jesús. ¿O no? Aquí dice eso. Asimismo empezó a laborar. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y empezó a sacar, a limpiar, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó afuera de la ciudad y los quemó, dice en la parte de enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar lo que está mal aquí, coger a la basura y en el nombre de Jesús, ¡sal! ¿Alguien dice amén? Es un mensaje de restitución. Es un mensaje de amor de Dios. Es un mensaje de paz, del amor de Dios. Ese es el Dios a quien conoce usted. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer si de pronto estoy por ahí como Manasés? ¿El rey se arrepintió? ¿Manasés se arrepintió? Sí. Y cuando ya se arrepintió, ¿qué hizo? Retiró, expulsó, botó, desechó todo lo que estaba mal. Porque él mismo lo puso, ¿sí o no? Él mismo lo puso, las imágenes de acera, él mismo puso todas las imágenes de las brujerías, él mismo puso en el lugar santo, él mismo lo puso. ¿Y a quién le tocó retirar? A él mismo. Entonces esa enseñanza es para nosotros. Todo lo que está aquí es causa, culpa mía propia. No hay nadie quien le pueda manipular a usted, ¿o no? Por eso dijo, desechando todo. Hay que desechar todo. No espere que Dios venga y nos presione. No espere que Dios venga y nos ajuste. Manasés reconstruiría el altar, ¿sí o no? Jehová dijo eso. Ese es mi lugar. Mi nombre tiene que estar ahí, le dijo. Y puso esos dioses ajenos. Hoy es el tiempo, iglesia. La historia de Manasés nos está confrontando hoy a nosotros. Yo doy gracias a Dios en esta tarde por lo que Dios hace, porque el hombre no hace nada. Y esa es la oración de una persona, que la oración de la persona que yo conozco dice simplemente: Señor, tráeles a todos los que son de tu casa. Y voy viendo. Un mes atrás estamos viendo todo ello. Están volviendo los hermanos que se fueron. Tal vez culpa mía, tal vez por ser como Manasés. Tal vez no estuve con la doctrina correcta, tal vez estuve dando bases o enseñanzas sin fundamento. Pero hoy quiero decirles, la iglesia tiene que levantarse.
¿Y cómo se va a levantar la iglesia? En el tiempo de oración, en el tiempo de ayuno. Caso contrario, lo que yo haga solamente va a repercutir en el mañana. Lo que siembras, Manasés estaba cosechando con el hijo, ¿sí o no? Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor y su hijo hizo lo mismo. Restauración significa reparar algo. Manasés fue restituido. Y como fue restituido, Manasés lo dejó así como aquí. Blanco, listo para adorar al Señor. Que Dios nos bendiga y que podamos ver con los ojos cristianos y aspirar y esperar que lo que perdí vuelva a su originalidad. ¿Sí me entendió? Si los años pasaron, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. Si tú has luchado 15, 20, 30 años con tus fuerzas, hay un Dios que te puede restituir hoy o mañana. Ese es el Dios poderoso que conoces. Pero solamente nos resta algo: orar. Y Él me devuelve todo. Órale al Señor, búscale al Señor y Él te va a entregar absolutamente todo. Porque de Él es toda la tierra, porque de Él es toda su plenitud, porque de Él es todos los que habitamos en esta tierra. Los cánceres han avanzado porque nosotros lo hemos dejado avanzar. La crisis ha avanzado porque nosotros lo dejamos avanzar. La economía se ha destruido porque nosotros lo dejamos que se destruya. ¿Por qué? Manasés, no deberíamos estar hablando de Manasés como una enseñanza. Debería ahuyentarme a la enseñanza de Manasés. Pero de Manasés, de lo malo, hay un Dios bueno, hay un Dios de amor, hay un Dios que recompensa y devuelve todo. Imagínese Manasés después de ser mal visto, después de consultar a los brujos, después de estar con los visionarios, después de estar en la plena casa de Dios, adorando a dioses falsos y luego tomar posesión. Dios, cuando te entrega como el hijo pródigo, te entrega el anillo, el vestido bueno. El anillo, ¿qué significa el anillo? Autoridad. No pierdas autoridad delante de Dios. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, Él mismo te predestinó. Dale la gloria a Dios, porque todo lo que tú necesitas solamente hay que golpear. Pedid y se os daré, golpead y se os abriré. ¿Así o? ¿Así dice? Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Todo para la honra del Señor.